porque me despierto muy temprano, hace frío en las mañanas y, y no, pues entonces yo prefiero llegar media hora más tarde. Si yo ya le cambié el horario a Juan, ¿podré denegarles el cambio de horario a Marta y a Pablo? ¿Podré decirles a ellos no y a uno sí? No puedo, no puedo. ¿Qué es lo que voy a generar con eso? Conflictos, voy a generar malinterpretaciones, van a decir, seguro él es recomendado, seguro hay favoritismo y genero conflictos en mi organización. Y es que tenemos que tener algo muy claro. Aquí, en el mundo organizacional, las reglas del juego los pone la empresa. Los trabajadores nos adaptamos y la solución no es que nosotros le solucionemos la vida al trabajador. Lamentablemente, si el trabajador se mudó lejos, u organiza su horario, organiza su tiempo para poder llegar más temprano, o simplemente que busque una organización que se adapte a su nuevo horario, su nuevo estilo de vida que él tiene disponible. Pero no vamos a cambiar los estatutos de la empresa, sus políticas para un trabajador que tiene problemas. Hay algunas empresas que lo hacen, ¿no? Pero no es correcto. El trabajador se alinea a la empresa, no la empresa a los trabajadores. Entonces, cambiar el horario no sería solución. En este caso, el que tiene que modificar todo para poder empezar a llegar más temprano es Juan. Es Juan, ¿no? Por ahí nos dicen despido. No vayamos todavía extremos, ¿no? El despido ya es cuando son faltas muy fuertes. En este caso, lo ideal y lo que correspondería para Juan sería una suspensión de trabajo de 1 hasta 3 días, dependiendo de la gravedad. Se recomienda siempre empezar por un día. ¿Por qué? Porque si la reincidencia continúa, ya le puedo aumentar a 2, 3 días si es que continúa, ¿no? En esta suspensión no se da con la finalidad de que al trabajador le duele en el bolsillo. No se da con la finalidad de que el trabajador le duela el descuento y porque le dolió el descuento, va a empezar a llegar temprano, que es así, ¿no? Cuando todos nos sancionan un día de suspensión, nos duele tanto en el bolsillo el día que nos están descontando que corregimos nuestro actuar. Pero, pero la finalidad es que esta suspensión sirva para el trabajador como un periodo de reflexión, un periodo en el que él pueda organizar mejor su tiempo, puede organizar mejor en el caso de Juan, ¿no? Estos días de suspensión que le estamos dando no son un castigo, no es como que ahora te castigo, ¿no? Es una amonestación que se da para que en este caso del ejemplo Juan reorganice su tiempo, reorganice prioridades, pueda evaluar nuevas rutas para poder llegar al trabajo, ¿no? Lógicamente se le da sin descuento, porque se le da con un descuento por el día, ¿no? Porque si le pagamos ya no sería una amonestación, sería vacaciones. Ahora, colegas, en cuanto a eso, ¿cuántos días se le debe suspender? Dependiendo de la falta. La ley no especifica un día para esta falta, 2 días para esta falta, pero sí nos indica que una primera suspensión debe ser entre 1 a 3 días, dependiendo de la gravedad de la falta. Eso queda a política de la organización. Pero por acá, ¿no? Pero, colegas, también tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿eh? La única forma en la que yo le pueda hacer un descuento al trabajador por alguna falta es suspendiéndolo. No pueden ustedes agarrar y decir, te voy a sancionar, te voy a descontar un día de trabajo, pero tú vienes a trabajar normal, o sea, tú estás acá y trabajas normal, pero ese día no te voy a pagar. Eso no podemos hacer porque estaríamos yendo en contra del derecho del trabajador. ¿Ok? Entonces, si yo quiero darle al trabajador por donde más le duele, que es su bolsillo, no puedo simplemente agarrar y decir, te voy a descontar 100 soles, te voy a descontar 200 soles porque estás llegando tarde o porque no me cumpliste un trabajo o porque hiciste mal o no cumpliste tus funciones. No. Yo agarro y tengo que decirle al trabajador, está suspendido 3 días, 2 días, y esos días se los descuento. Y es que muchas organizaciones hacen eso, ¿no? Por ejemplo, tienen un vigilante nocturno que trabaja solo toda la noche y cometió una falta que amerita una suspensión. ¿Qué es lo que dicen? Si lo suspendo, no va a haber quien ocupe su trabajo.
Si lo suspendo, el puesto de trabajo se va a quedar solo todo ese horario. Mejor le descuento y que venga a trabajar. Me beneficio no pagándole y también no me perjudico porque va a estar ahí el trabajador. Eso no se puede hacer, ¿ok? No se puede hacer. Ahora por acá dicen, Miss, hubo un caso que no te hacen amonestación oral y directo te envían el memorándum. Bien, hay organizaciones que trabajan así, que envían directo el memorándum, ¿no? En cuanto a un memorándum escrito, no tiene, por así decir, mayor validez legal, a menos que lo reporten al Ministerio de Trabajo, ¿no? La amonestación verbal se recomienda para no llegar a otras instancias, porque las empresas no deben buscar sancionar al trabajador, no deben buscar enviar memorándums o aplicar sanciones. Lo que deben buscar es una corrección en el trabajador, una acción correctiva. Estamos hablando de manera utópica, es decir, como debería ser, que nosotros tenemos que empezar a hacer así para que el cambio se vea de hoy en adelante. Pero muchas empresas, como les digo, les resulta mucho más difícil hacer la amonestación verbal que la amonestación escrita, porque la amonestación escrita redacto un documento, lo firmo, ahí está. La amonestación verbal requiere más carácter, requiere más liderazgo para poder hacerla. Y muchas veces nos duele más una amonestación verbal que una amonestación escrita, porque el papel aguanta todo, pero cuando te dicen las cosas directamente te llama más a la reflexión. Entonces, queridos colegas, este es el proceso disciplinario que se debe seguir. Muy diferente es, y que lo vamos a ver en legislación laboral, muy diferente ya es cuando es falta grave, ¿no? Imagínense que entramos un día y encontramos a una de nuestros trabajadores que nos está robando dinero. Tenemos el trabajador de caja, por ejemplo, entramos y lo encontramos ahí, justo robándonos el dinero. No le vamos a decir, me estás robando dinero. Mira, primero te voy a hacer tu llamada de atención verbal. Si me vuelves a robar tu memorándum, ahí sí no, ¿no? Ahí ya es otro proceso cuando hay una falta grave. Cuando hay una falta grave, a ver, se los comento a grandes rasgos, ¿no? Tengo una falta grave, algún hecho grave que acaba de cometer en mi empresa. Lo primero, suspendo al trabajador, ¿ok? De inmediato lo separo de la empresa. Me salto la amonestación verbal, la amonestación escrita, redacto mi memorándum por falta grave, 3 días, lo suspendo al trabajador. En esos 3 días que él está suspendido, inicio mi acción administrativa. ¿Qué es mi acción administrativa? Agarro y detallo toda la investigación que he hecho de los robos, cómo lo encontré, adjunto evidencias, todo, y le mando eso al trabajador que está suspendido para que haga su descargo. El trabajador agarrará, mientras dure esa acción administrativa, significa que al trabajador no puede asistir a la organización. Fuera de los 3 días que se le está suspendiendo, mientras dure mi investigación administrativa, el trabajador no puede ir. En ese lapso, le envío al trabajador para que haga su descargo, le doy lo que dice ley, ¿no? 7 días de plazo para que responda. En ese lapso, el trabajador responderá, dará sus explicaciones, de repente dice que fue un error, de repente dice que fue una malinterpretación, no lo sé. Si me convence el argumento del trabajador, retorno a su centro de trabajos normal. Si es que no me convence o el trabajador me está mintiendo descaradamente, ¿qué es lo que hago? Listo, recibí sus descargos, no me convencieron, redacto su carta de despido justificado, adjuntando la investigación administrativa, los descargos, mis evidencias, todo, en su carta de despido. Y la carta de despido se la notifico por 2 vías. La primera vía administrativa, en la que yo se la doy al trabajador notificándole que está despedido, y la segunda vía notarial. Es decir, voy a una notaría, presento la carta de despido para que sea la notaría quien se encargue de notificarle el despido, y ese despido también doy reporte al Ministerio de Trabajo. Esa es la forma para despedir por causa justificada, por falta grave a un trabajador, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿ok? No cometamos nunca el error de agarrar y decir, estás despedido, hacerle su carta, entregarle su carta de despido y listo, chao, ¿no? Porque ante eso corremos el riesgo de que el trabajador vaya al Ministerio de Trabajo, vaya a la SUNAFIL,
y al darse cuenta que fue un despido que no llegó al debido proceso, nos digan o lo reponen al centro de trabajo o lo indemnizan. En cambio, siempre para el despido por falta grave hay que hacer un proceso administrativo para adjuntar todas las pruebas posibles. Pero eso lo vamos a ver más a detalle ya cuando hagamos legislación laboral. Ahorita se lo estoy comentando así, a grandes rasgos. Entonces, queridos colegas, hasta acá hemos visto, hasta la acción disciplinaria, hemos visto cómo la empresa cuida, cómo la empresa gestiona a su recurso humano. Ahora vamos a ver, permítanme, voy a dejar de compartir para compartir el siguiente módulo. Ahora vamos a ver una de las partes más importantes y que más requieren las organizaciones de los recursos humanos, que es el reclutamiento y la selección de personal. ¿Está cargando? Ya está. En el reclutamiento y la selección de personal, primero vamos a definir ambos términos, que son términos que van de la mano, pero no son iguales, ¿ok? El reclutamiento es la acción por el cual yo atraigo candidatos, recolecto candidatos, la palabra lo dice, recluto candidatos, y la selección es la elección que yo hago, el descarte de cada uno de esos candidatos. Acá tenemos nuestro trencito, que son los pasos que tenemos que seguir para lograr una contratación adecuada. Desde elaborar el perfil de puesto, reclutar a los candidatos, la selección del personal, la contratación, la inducción y el seguimiento. Si yo hago correctamente todos estos pasos, habré contratado a la persona ideal en el puesto ideal, que eso es lo que requiere que esa es la finalidad de un proceso de reclutamiento y selección. Contratar a la persona ideal en el puesto ideal. Empezamos entonces por el primer paso, que es la elaboración del perfil de puesto. ¿Qué es primero un perfil de puesto? Un perfil de puesto es un documento de gestión donde colocamos una descripción de las funciones, características, responsabilidades que tiene este puesto. Muchos podemos pensar ahorita, o sea, un MOF, un manual de organización y funciones. Muy parecido a un MOF, solo que esto, adicional de las responsabilidades y funciones del puesto, también va a tener las características, los conocimientos y competencias que tiene que tener la persona que lo va a ocupar. Es decir, el documento de gestión contiene una parte, las funciones que tiene ese puesto, las responsabilidades, y otra parte, los conocimientos, características y competencias que tiene que tener la persona que los va a ocupar. Eso es un perfil de puesto. Y el perfil de puesto tiene como finalidad facilitar a cualquier persona un panorama general de cuál es la función del puesto y los conocimientos y competencias requeridos para este puesto. Para elaborar mi perfil de puesto, tengo, como ya hemos puesto, ¿no? Tengo que poner el objetivo del puesto, el departamento al que pertenece y a qué puesto le reporta y a qué puestos le reportan. Yo les pregunto, colegas, ¿en qué documento de gestión puedo encontrar el departamento al que pertenece y a qué puestos debe reportar? ¿En qué documento de gestión puedo encontrar eso? Ya lo hemos trabajado con ustedes, ¿eh? En el organigrama. Muy bien, en el organigrama. Por eso les dije, ¿no? En cualquier documento de gestión que trabajemos, siempre vamos a volver a nuestro organigrama. También vamos a ver qué relación tendrá este puesto con los clientes internos, que son los mismos trabajadores, los clientes externos y las entidades con las que se relaciona. Por ejemplo, un asistente de recursos humanos va a tener relación directa con los clientes internos porque esa va a ser su principal función, gestionar el talento interno, gestionar a los trabajadores que son el cliente interno. Y entidades externas con las que se podrá relacionar un asistente de recursos humanos con la SUNAT, con la SUNAFIL, con el Ministerio de Trabajo, con esas entidades externas con las que se va a relacionar.
El perfil del candidato. Tenemos que poner qué estudios tiene el candidato, qué conocimientos, la experiencia y otros requerimientos que podamos tener. Por ejemplo, para la experiencia tenemos que tener mucho cuidado para establecer la experiencia que queremos para nuestro perfil, porque tiene que ir de la mano con los estudios que estoy poniendo. A veces si entramos ahorita a Computrabajo o algo, encontramos, ¿no? Quiero un asistente administrativo que haya egresado de la universidad o que esté en los últimos ciclos. Es decir, estoy pidiendo una persona que, que esté en los últimos ciclos o que recién esté egresado para que ocupe el puesto de asistente, perfecto, es aceptable. Pero me ponen en la experiencia, 2 años de experiencia en el área, ¿no? Como una persona, como un alumno que está en los últimos ciclos o que recién acaba de egresar, va a tener ya 2 años de experiencia. ¿Lo podré encontrar? Sí, lo puedo encontrar, pero va a ser entre cada 51. Tenemos que poner la experiencia de la mano con los estudios que estoy poniendo. A veces también he visto convocatorias en las que ponen en las que ponen que quiere una persona que esté titulado de la universidad, que tenga una maestría para un puesto de jefatura y años de experiencia, 2 años de experiencia. Para una jefatura, 2 años de experiencia, voy a contratar a una persona que no va a tener la suficiente capacidad, ¿no? Que de repente puede tener los estudios y todo, pero no va a tener la experiencia que necesita. Y acá, y después de ver eso, vemos las competencias personales y profesionales, como la comunicación, la habilidad de delegación, enfoque a resultados, la empatía. Hasta puedo poner aspectos físicos con mucho cuidado de no caer en discriminación. ¿Ok? Puedo poner aspectos físicos, como a veces vemos, ¿no? Preferentemente varones, preferentemente damas, puesto habilitado para personas con discapacidad, dependiendo de la necesidad que tenga mi puesto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero un administrador para mi empresa, pero mi empresa queda en un 4.º piso sin ascensor. No podré contratar a una persona con discapacidad porque mis instalaciones no están adecuadas para esa persona, ¿no? Entonces, también podemos poner aspectos físicos que vaya a necesitar la persona. Acá les he dejado algunos formatitos de plantillas de perfiles de puestos que los pueden usar para los perfiles que ustedes puedan desarrollar. La importancia de este perfil de puesto es que acá yo voy a identificar todo lo que quiero, tanto del puesto que se va a ocupar y de la persona que lo va a ocupar. En este perfil de puesto yo voy a identificar todo lo que quiero de esa persona, desde los aspectos que para mí son indispensables, que sí o sí el candidato que vaya a ocuparlos tiene que tenerlos, como aspectos que me gustaría que tengan. Si no los tienen, está bien, pero sí hay aspectos que de repente me gustaría que tengan. De repente acá, por ejemplo, tenemos esta parte que dice, vamos a acercar un poquitito más, acá, ¿no? Acá tengo requisitos mínimos de educación, supongamos. Es decir, la educación mínima que tiene que tener, pondré de repente bachiller en administración. Es lo mínimo que tiene que tener. Y requisitos de educación preferidos o deseables. Me gustaría que tenga algún curso de liderazgo, algún curso de oratoria, algún curso de planilla. Si no lo tiene bien, pero si lo tiene, mejor aún o experiencias o requisitos mínimo de experiencia, ¿no? Mínimo 2 años laborando en áreas administrativas. Requisitos de experiencia preferidos que me gustaría que tenga también, que esos 2 años de experiencia haya sido en el sector de modas, en el sector ferretería, en el sector retail, en algún sector, ¿no? Si no lo tiene, perfecto, no hay problema, pero si lo tiene, mejor aún. Es decir, a través de este perfil de puesto, yo voy a poder poner todo lo que quiero que tenga esa persona. Y cuando a mí ya me quedó claro lo que quiero que tenga esa persona, puedo pasar a lo que es el reclutamiento de candidatos. Es decir, ahora que ya sé lo que quiero, ya puedo empezar a buscar candidatos. ¿Hemos determinado la necesidad? Sí. ¿Hemos definido el puesto y las competencias? Sí, en nuestro perfil de puesto. Ahora vamos a elegir la forma de reclutamiento. Y tenemos 2 y hasta 3 formas de reclutamiento, ¿no? Tenemos el reclutamiento interno,
el reclutamiento externo y un tercero que no lo he puesto, pero lo vamos a mencionar también, el reclutamiento mixto. ¿Ok? El reclutamiento mixto, ahorita lo vamos a explicar, vamos parte por parte. ¿Qué es el reclutamiento interno? El reclutamiento interno es cuando yo empiezo a convocar a mis candidatos dentro de mi organización, que pueden ser los trabajadores, becarios, practicantes profesionales o preprofesionales. Lo puedo trabajar como promoción interna, con el ascenso laboral de profesionales que ya forman parte del equipo. Antiguos trabajadores, trabajadores que antes trabajaban y ya no están, los puedo volver a convocar para que postulen al puesto. Y programa de referidos. ¿Cómo es un programa de referidos? Pues todos nosotros ahorita somos una empresa, todos trabajamos y yo les digo, queridos colegas, se ha habilitado el puesto para un asistente administrativo, ¿no? Ustedes quieren, pueden postular. Si tienen un familiar, un amigo cercano que desea ocupar este puesto, también pueden llamar y pueden referir a esa persona para que entre al proceso. Eso es un reclutamiento interno y se recomienda que sea la primera fuente para reclutar a nuestros candidatos. Se recomienda que sea así. ¿Por qué? Por dos motivos. El primer motivo, porque los trabajadores van a sentirse más motivados al ver que hay la oportunidad de ascenso. Se van a ver más motivados. Si no, imagínense ustedes que sean trabajadores asistentes de recursos humanos en una empresa, ¿ok? Imagínense todos que ahorita somos asistentes de recursos humanos en una empresa, llevamos años en esa empresa, unos 2, 3 años trabajando y de pronto el gerente de recursos humanos nos indica, ¿saben qué? Muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad, pero voy a tomar otro rumbo, otro camino y se va. Y yo agarro y digo, muy bien, tengo este puesto de gerente en recursos humanos. O agarro y al asistente le doy la oportunidad de que pueda ocupar este puesto, o traigo una persona externa ajena a la empresa para que ocupe este puesto. Si yo le doy al asistente la oportunidad de que pase el proceso y pueda ocupar el puesto, el asistente se va a sentir motivado, se va a sentir valorado, va a mejorar su trabajo. Pero si yo le traigo una persona ajena a la empresa y no lo consideré para ese puesto, el asistente se va a sentir desmotivado, frustrado, hasta muchas veces pasa que se van de la organización, deciden retirarse porque su trabajo no lo sienten valorado o se dan cuenta que se van a estancar laboralmente ahí. Es por eso que siempre tenemos que acudir al reclutamiento interno como primera instancia. Y el reclutamiento externo, que lo hacemos mediante candidatos ajenos a la organización, que pueden ser los headhunting o los cazatalentos, ¿no? Que son buscadores de talento especializado. Las plataformas de búsqueda, ¿no? Los social recruiting, que son personas que se encargan específicamente de juntar candidatos. Las plataformas más conocidas que tenemos, como CompuTrabajo, Boomerang, LinkedIn, esas plataformas, ¿no? Antes también, si es que nos procedemos un poquito más, teníamos que buscar trabajo en el periódico, ¿no? Esperar las ediciones dominicales para ver qué trabajos habían disponibles, o íbamos a unas agencias de empleos que hasta el día de hoy todavía existen para ver qué puestos hay disponibles en las agencias de empleo. Y el organigrama mixto, que es cuando busco mis candidatos, tanto internos como externos de la organización. Para eso tenemos que dejar en claro una cosa, colegas. Un proceso de reclutamiento y selección, es decir, si vamos a hacer todo este proceso, tenemos que verlo como un concurso en el que varios participan, varios postulan, pero al final va a haber un solo ganador. Pero en un proceso de reclutamiento y selección se necesita competencia. Yo les pregunto a ustedes, quiero hacer un proceso de reclutamiento y selección para un puesto de gerente de recursos humanos. Y necesito que este gerente tenga maestría en recursos humanos, ¿ok? Que tenga una maestría. En mi centro de trabajo solo hay una persona capacitada para que,
para poder ocupar este puesto porque es la única que tiene maestría que podría ocuparlo. Si yo quiero hacer el concurso de recursos humanos, perdón, el concurso para el gerente de recursos humanos, ¿qué sería lo ideal? Que yo le dé de frente el puesto al único trabajador que está capacitado dentro de mi empresa o que le traiga competencia externa. ¿Qué creen que sería lo adecuado? ¿Que le dé el puesto o traerle competencia? A ver, colegas, ¿qué creen ustedes? Por ahí nos dice Yasmín, traerle competencia. Traerme competencia. Claro que sí, colegas. Lo ideal es traerle competencia a ese puesto. ¿Por qué? Porque si es la persona más capacitada para el puesto, lo va a ganar con facilidad. Pero si hay personas más capacitadas, pues es un concurso al final, ¿no? En el que le estoy dando la oportunidad de participar, pero tampoco no le voy a regalar el puesto. Porque si yo agarro a esa única persona en mi organización que está capacitada, y le digo, eres la única persona capacitada, el puesto es tuyo, ya no estamos en un proceso de reclutamiento y selección. Estamos en un proceso de ascenso, ¿ok? O sea, lo estoy ascendiendo a gerente y eso está bien, un ascenso está bien, pero ese ascenso yo ya no puedo llamarle proceso de reclutamiento y selección. Dentro del reclutamiento, cuando yo tengo, ¿cómo puedo captar candidatos? Mediante anuncios, que son estos, los anuncios laborales, que por lo general son imágenes, son flyers llamativos, agradables a la vista, que atraen nuestra atención, o mediante convocatorias, que en la convocatoria yo ya describo exactamente qué es lo que quiero de la persona, ¿para qué? Para atraer a las personas más capacitadas. Después de mi proceso de reclutamiento, cuando yo ya tengo a mis candidatos, empiezo con lo que es la elección o selección del personal. La selección se da como un proceso de descartes. Es decir, primero empezaré a descartar por CV. Hasta ese momento yo conozco a mis candidatos solo de papel, por el CV que me han presentado. Empezaré a descartarlos por su CV y después tendré que aplicar las diferentes pruebas. ¿Ok? Pruebas que se recomiendan dependiendo del puesto de trabajo. Sí o sí pasar por una prueba psicológica. Y es que todo este proceso, desde elaborar el puesto hasta el seguimiento, lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer un a ver, primero, sí, la fuente de reclutamiento que les he mostrado hace un momento sería la fuente de reclutamiento mixta. Como les decía, todo este proceso que estamos viendo acá lo puede hacer un psicólogo, lo puede hacer un administrador, un ingeniero industrial, un relacionista industrial, un administrador, lo puede hacer. Pero específicamente en esta parte de la prueba, sí o sí voy a requerir el apoyo de un psicólogo. En esta parte, sí o sí voy a requerir su apoyo. Y es muy importante, colegas, dar las pruebas psicológicas. Lamentablemente, hoy en día se ha quitado mucho el valor de la prueba psicológica en un proceso de reclutamiento y selección. Y lo que nos hacen son pruebas psicológicas tan ya carentes de validez que no aseguran nada a la organización y es por eso que muchas veces terminan contratando personas que a la semana renuncian o al mes renuncian. ¿Por qué? Porque no tenían la madurez emocional, la estabilidad ni la seguridad de querer pertenecer a la organización. Entonces, es por eso que se ha perdido mucha validez. Por ejemplo, ya es increíble, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue utilizando la prueba de dibujar al hombre bajo la lluvia para los procesos de selección. Es ya increíble que se siga utilizando porque esa prueba del hombre bajo la lluvia no significa que sea mala, no significa que sea inútil. Ha sido una muy buena prueba, muy útil, muy servible, pero lamentablemente ha sido tan utilizada que si yo les pregunto ahorita a ustedes, a ver, respóndanme, ¿cómo tengo que dibujar el hombre bajo la lluvia cuando me piden dibujar eso en una entrevista de trabajo? A ver, colegas, respóndanme, ¿cómo debo dibujar al hombre bajo la lluvia? A ver, vamos, colegas, descríbanme, ¿cómo debo dibujarlo?
Alegre, por ahí nos dicen. Con un paraguas, ¿qué más? Estamos bien, ¿qué más? Con la sombrilla, ¿qué más? Con piso, por ahí me dicen. Con Con paraguas un y atuendo piso. formal, ¿Perdón? con un atuendo formal tal vez. Por ahí vamos. Un piso, el cielo, un paraguas, que se ve el piso. Muy bien, por ahí ya nos están que la persona no sea en palotes o de palitos. Muy bien, se dan cuenta, ustedes ya saben cómo dibujar esa prueba. Eso es lo que, eso es lo que ha logrado que la prueba ya pierda validez. Que ya todos sabemos cómo tenemos que dibujar para ese hombre bajo la lluvia, cómo tenemos que dibujarlo al centro de la hoja, ¿no? Tenemos que dibujar con su paraguas, tenemos que dibujar la lluvia, tenemos que dibujar con su piso, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tiene el piso, no tiene estabilidad emocional. Si no tiene la lluvia, no tiene atención a los detalles. Si no tiene el paraguas, no tiene protección. ¿No? Entonces ya sea esa prueba ha sido tan utilizada y ya todos sabemos cómo tenemos que dibujarla que ha hecho que pierda validez. Pero los psicólogos hoy en día utilizan otros tipos de pruebas para aplicarlas al organizacional. Pruebas que ya son más complicadas de tabular y que nos dan mejores resultados. Pruebas de personalidad, pruebas psicométricas, diferentes tipos de pruebas que ayudan, ¿no? El test de Million, algunos aprueban que es un test de 175 preguntas para sacar rasgos de la personalidad y poder ver cómo es esa persona, cuáles son sus principales, cuáles son sus principales características de esa persona, ¿no? Entonces, en esta parte de la selección, sí vamos a requerir que un psicólogo nos dé soporte. ¿Por qué es necesario saber el perfil psicológico de mi candidato? Porque también tiene que adecuarse al trabajo que yo estoy pidiendo. Imagínense ustedes si yo estoy contratando una persona para un chofer interprovincial, ¿ok? Un chofer que va a llevar a personas de provincia a provincia por carretera. Y uno de mis candidatos, yo no le apliqué un test psicológico, pero su personalidad es impulsivo, es agresivo, es arriesgado, no es muy temerario. Yo podré poner a una persona impulsiva, agresiva, temeraria, a cargo de un bus que va a llevar personas por una carretera. ¿Podré hacer eso? A ver, ¿ustedes qué opinan, colegas? No, estaría poniendo en riesgo su integridad del trabajador, la integridad de las personas. Por eso que necesitamos la prueba psicológica, ¿no? Para, de acuerdo al puesto de trabajo que estoy solicitando, qué tipo de carácter tiene. Un gerente, un asistente de recursos humanos y su prueba psicológica me sale que es narcisista, antisocial, poco comunicativo. Es una persona que va a trabajar con recursos humanos, no me va a servir esa persona. Habrá otro puesto de trabajo que se pueda adaptar a su personalidad, pero en específico mi puesto de trabajo, no, no voy a poder hacerlo, ¿no? Y también mediante el test psicológico yo puedo evaluar cuál es la estabilidad emocional que tiene esa persona. Y por eso muchas organizaciones tienen rotación de personal, porque contratan a las personas sin hacer un adecuado, un adecuado proceso de selección, contratan a un personal y el personal a la semana termina diciendo, ¿sabe qué? No me gustó el trabajo, me voy, ¿no? Y al final los que más perdemos somos nosotros como organización. Entonces, para eso es necesario el test psicológico. No hay que restar valor a un test psicológico en un proceso de selección. También tenemos que aplicar las pruebas de conocimiento. ¿Por qué? Porque la persona en su CV me puede poner que sabe las mil y un cosas, que domina todo, que es un erudito, que es experto, porque el papel aguanta todo. En la entrevista de trabajo, cuando conversemos personalmente, me puede decir, yo sé esto, yo sé el otro, yo aprendí esto, yo he manejado personal, he hecho esto, ¿no? Pero a la hora de la hora, cuando entre a trabajar, no sabe hacerlo. En cambio, en la prueba de conocimiento, yo puedo evaluar, es como un examen, y yo puedo evaluar si verdaderamente sabe de lo que me está
hablando, sabe de lo que yo estoy requiriendo para mi puesto, mediante el test de conocimientos, que tiene que ser lo más técnico posible, ¿no? No dejar preguntas abiertas como en un test de conocimiento que alguna vez yo apliqué hace mucho, que me dijeron para recursos humanos, ¿qué opina usted de los recursos humanos? ¿Qué haría usted ante una situación de dos trabajadores discutiendo? ¿Considera que es importante recursos humanos en la organización? Facilísimo ese test que no aseguraba nada de la organización, pero si yo de recursos humanos les pongo documento de gestión por el cual encontramos la estructura de la organización, a ustedes no me van a poder ahí poner entre comillas floro, ¿no? Me tendrán que poner el organigrama, ¿no? Segundo, mejor dicho, proceso de sanción disciplinaria. ¿Cuál debe ser la sanción disciplinaria en primera instancia? Tampoco no me van a poder mucho floro, ¿no? Me pondrán el llamado de atención verbal. O les pondré, ¿no? Proceso de sanción disciplinaria. Me pondrán primero llamado de atención verbal, después memorándum, después suspensión. Es decir, lo más técnico que se pueda, su examen de conocimientos, y después viene lo que es la entrevista. Hasta ese momento nosotros hemos conocido a nuestro personal en puro papel. En la entrevista es el momento donde ya lo vamos a conocer de tú a tú y el último filtro que van a pasar. Esta entrevista, queridos colegas, no es para yo mostrar mi superioridad. No es para yo mostrar que yo soy parte de la empresa y tienes que sorprenderme si quieres ser parte de la empresa. La entrevista es para que yo pueda obtener la mayor información posible de este candidato a través de una conversación. Y en las entrevistas hay algo que se llama el rapport. ¿Alguien sabe lo que es el rapport? Se los escribo por el chat, a ver. Por acá se los escribo por el chat. El rapport. ¿Alguien sabe lo que es el rapport por ahí? No, muy bien. Rapport significa generar confianza o compenetración. Rapport es una palabra en inglés, que su traducción es compenetrarse. Pero si lo hablamos en una traducción organizacional es generar confianza. ¿Qué es generar confianza? Es hacer sentir al candidato cómodo en la entrevista. La entrevista no es una declaratoria en un poder judicial, no es un cuestionario, no es eso. La entrevista es una conversación fluida, natural, que se dé en dos personas que son seres humanos que están en la misma posición. Acá uno no es más que el otro. Y es hacer sentir esa comodidad al trabajador, porque muchos de nosotros cuando hemos ido a una entrevista nos hemos sentido a veces nerviosos, ¿no? Hemos entrado un poquito nerviosos, un poquito ansiosos por ver cómo nos preguntarán, nerviosos, no lo sé, ¿no? La idea es que ustedes a sus candidatos les quiten esos nervios, hagan que fluyan de la manera más natural posible, porque nuestra naturaleza propia hace que cuando vayamos a una entrevista mostremos un lado mejor del que tenemos, incluso un poquito fingido. Nosotros tenemos que buscar que nuestro candidato sea normal, sea natural, sea como es. Unas formas muy fáciles de generar rapport, generar confianza con nuestros candidatos, es una pequeña charla informal. Supongamos, llega mi candidato, le digo a mi candidato, pasa, por favor, toma asiento. Está haciendo calor, ¿no? El clima está medio loco. A veces está nublado, pero hace calor, a veces hay sol, pero está haciendo frío, medio raro, ¿no? La persona nos va a responder también con una pregunta, con un comentario sencillo de, sí, medio raro, ¿no? O decirle también, ¿qué tal, por dónde vives? Vivo por tal distrito. Uy, habrás encontrado tráfico para llegar. No, felizmente todo tranquilo. Sí, tuve que salir antes. No tuve que salir mucho antes para poder estar acá. Ay, me imagino, porque el tráfico es terrible a estas horas. Ya generé confianza, ya le hice ver al candidato que no tiene que estar nervioso porque no está en un interrogatorio. Está conversando con otra persona normal. Y así le hago entrar en rapport al trabajador. Después, no hacer las entrevistas estructuradas. No agarrar y decir, primera pregunta.
¿Cuál es tu esto, tu lo otro? No, hacer que la conversación fluya, tranquilo. La idea de la entrevista no es hacerle pisar el palito al candidato para que se equivoque, no es generarle presión, no es lograr que el candidato se equivoque en algo para encontrar su defecto, es hacerlo normal, ¿no? Si yo le pregunto al candidato, por ejemplo, en la entrevista, le digo, y dime, ¿tú sabes cómo elaborar un perfil de puesto? Y el candidato de repente no sabe. El candidato se queda, o le digo, ¿me puedes decir las partes para un perfil, las partes de un perfil de puesto? El candidato, no me acuerdo ahorita. No, yo no tengo por qué decirle, no sabes eso es básico para el puesto. ¿Cómo no vas a saber eso? Si eso es lo más básico. No tengo por qué hacer eso. Si el candidato no lo sabe, no puede responder una pregunta, la evaluación es interna para mí. No tengo por qué decirle al candidato o hacerlo sentir más incómodo o más nervioso, ¿no? Es simplemente hacerlo fluir, que el candidato saque su mejor versión, pero de manera muy natural. Porque si al final yo contrato a ese candidato, no voy a tener toda una vida en la organización su versión mejorada y hasta fingida, sino que voy a tener que lidiar con su versión natural, con su personalidad como es, y eso tengo que generar en la entrevista de trabajo. También tenemos que ser un poco más, ¿cómo sería la palabra? Sensibles, un poco más razonables y entender que las personas que están viniendo a una entrevista de trabajo con nosotros es porque requieren trabajo. Es porque por alguno u otro motivo desean cambiar de trabajo o desean o están actualmente sin trabajo, ¿no? Y requieren y están buscando trabajo, están en la búsqueda. Entonces también tengo que ser un poco más empática con ellos y evitar tenerlos en una espera innecesaria. Supongamos que yo estoy entrevistando a un candidato y me doy cuenta que este candidato no es para el puesto. O sea, así vengan personas peores que él definitivamente no es para el puesto. Yo no tengo que dejar al trabajador con la expectativa, no tengo que decirle muchas gracias, vamos a estar en comunicación, que esto, que el otro, porque ese trabajador de repente puede sentir que lo he hecho muy bien y lo puede sentir ya seguro el puesto y hasta puede estar rechazando otras ofertas de trabajo cuando yo sé bien que conmigo no va el trabajador. Y estoy segura que a muchos de nosotros nos ha pasado que hemos ido a una entrevista de trabajo, hemos sentido que lo hemos hecho bien, sabemos que hemos hecho un buen trabajo en la entrevista, que hemos hecho una buena entrevista y tenemos el puesto casi seguro en nuestra cabeza, pero al final no nos llaman. Pasa un día, pasa 2 días, pasa una semana, pasa 2 semanas, pasa un mes y nunca nos llamaron. A todos nos ha pasado eso. Y si no les ha pasado, les va a pasar en algún momento. Y no es agradable quedarse con la expectativa de saber, ¿me llamarán? No me llamarán. Voy postulando a otros puestos, pero si me aceptan rápido, ¿qué pasa si me vuelven a llamar de esta empresa para pedir el puesto? Y a veces es un poquito difícil decirle en ese rato al trabajador, gracias por participar, pero no eres la persona para el puesto, ¿ok? Es un poco difícil, no, es bastante difícil en ese rato decir que no, pero aquí les puedo dar un tip o un consejo de cómo indicarle a una persona que ya no está que ya no está en carrera para el puesto sin hacerle perder mucho tiempo, que es la técnica que yo utilizo cuando hago entrevistas. ¿Qué es lo que les digo al candidato? Que primero empecemos por el candidato que sí me importa, el candidato que yo he visto que sí puede ser parte de mi empresa, si es que me faltan entrevistar más candidatos. Le muestro mi interés al candidato. Le digo la información del puesto general, ¿no? Mire, estamos pagando esto, y le digo, muy bien, muchas gracias por participar, te vamos a estar llamando de acuerdo a cómo vayamos con las evaluaciones, dime tu número, tu correo en tu CV están actualizados, sí, te puedo llamar a este número, sí. Eso aplico cuando tengo verdadero interés en un candidato. ¿Por qué demuestro mi verdadero interés? Para que este candidato no esté buscando más opciones si a mí realmente me interesa, para que otra empresa u otra opción no me robe a este candidato. Con este candidato yo, que le he tomado interés en la entrevista y le he hecho notar mi interés, ya tengo una responsabilidad,
que es que si no pasa la prueba, sí o sí le tengo que avisar. ¿Por qué? Porque ya le mostré mi interés. Y con el otro candidato con el que yo vi desde un inicio que no va, que definitivamente no va. ¿Qué es lo que yo le suelo decir? Supongamos que lo estoy entrevistando ahorita a las 8:42 de la, 42 de la noche, a las 8:42 de la noche. Te estoy terminando la entrevista en este momento y ¿qué es lo que yo le suelo decir? Muchas gracias, por tu tiempo, ¿no? Por haber venido a la entrevista. Mira, ya ahora nosotros vamos a hacer una evaluación de todos los candidatos y vamos a estar enviando un correo a las 9:30 a 10 de la noche aproximadamente. Entonces, si es que te llega el correo, es porque has pasado a una siguiente etapa, ¿ok? El candidato me dirá, ok, listo, muchas gracias, gracias por participar, hasta luego. El candidato me va a esperar menos de una hora, media hora, va a llegar a las 10 de la noche, va a llegar a las 10:30, va a llegar a las 11. Vio que no le llegó el correo, ya sabe que no está en competencia y podrá seguir buscando otras opciones. Ya no le hago perder tiempo, ya no lo dejo con la expectativa de si será o no será el puesto. Asimismo, en nuestras entrevistas de trabajo, evitemos preguntas que no nos suman nada en realidad para conocer más al trabajador. Esta pregunta que hasta hoy en día todavía la hacen, que es, cuéntame, ¿por qué saliste de tu último trabajo? ¿O por qué te fuiste de tu último trabajo? ¿Realmente nos importa saber por qué la persona salió de su último trabajo? Algunos me pueden decir, sí, sí nos importa porque qué tal mí si lo despidieron porque robó en la empresa. Bien, eso es importante, pero díganme ustedes, colegas, si ustedes me están entrevistando para un puesto de trabajo, yo como su candidata, ¿creen que les diría a ustedes en una entrevista para un trabajo que deseo? Terminé, salí de mi último trabajo porque robé dinero y me despidieron. ¿Creen ustedes que yo les diría eso a ustedes? ¿Sí o no? A ver, ¿qué creen? ¿Creen que sería honesta y les diría, sí, la verdad es que yo salí de mi último trabajo porque robé dinero? No, porque inmediatamente ustedes me descartarían para el puesto. Y es que esa pregunta no nos aporta en nada a preguntarle al candidato, ¿no? Yo les puedo decir, a ver, vamos a hacerme esta pregunta, yo voy a ser su candidata y ustedes van a ser mis entrevistadores, ¿ya? Ustedes deciden si me contratan o no. Y ustedes me preguntan, ¿por qué salió de su último puesto de trabajo? Bueno, mire, yo la verdad salí de mi trabajo porque, mira, yo tuve problemas con mi jefe, tenía problemas con mis compañeros de trabajo, eran constantemente discusiones y yo también tengo un carácter bastante fuerte, entonces ya chocábamos mucho en carácter, ¿no? Y al final yo he salido, la verdad, no he salido bien de la empresa, porque me fui peleada con mi jefe, me fui peleada con mis compañeros de trabajo. ¿Me contratan o no me contratan? Por ahí ya perdí una oportunidad de trabajo. No me contrataron. A ver, los demás, ¿me contratan o no me contratan? No, no, no. Entonces sigo sin trabajo hasta ahorita. Vamos otra vez a la pregunta y me preguntan, ¿por qué saliste de tu último puesto de trabajo? Bueno, yo salí porque me estaban pagando muy poco en realidad. O sea, me estaban pagando un salario que yo siento que no merecía porque yo por mi trabajo merezco más, ¿no? Y por eso también me salí de mi trabajo porque empecé con un sueldo, pero como ya pasó el tiempo y no me subían el sueldo ni nada, ya decidí retirarme del trabajo. ¿Me contratan o no me contratan? Por ahí me dicen, Bueno, no. desde mi política para con él, ahí yo evaluaría si mi política se ajusta a su pensamiento y requerimiento. Bueno, lo contrataría, pero si no se ajusta a su demanda, no lo contrataría porque voy a tener problemas. Muy bien, ya estamos en algunas dudas, ¿no? Porque de repente empezamos con esa trabajadora con un sueldo de 2,000 soles, pero de repente al final nos hace lo mismo en que pide aumento, aumento, aumento y porque no le parece, se va, ¿no? Ahora vamos otra vez con la pregunta. La mayoría no me contrata, pero hay algunos que sí todavía. Bien, estamos mejorando en la respuesta.
y me vuelven a preguntar, ¿por qué terminó su último o por qué se fue de su última organización, de su último empleo? Bueno, yo me fui de mi último empleo porque hicieron un recorte de personal. Bueno, la empresa parece que no estaba pasando por un buen momento y decidieron conservar a cierto personal y a otros nos retiraron de la empresa. ¿Me contratan o no me contratan? Bueno, si esa fuera alguna respuesta que me lleve a seleccionarlo, no le veo problema, ¿no? Por ahí uno no le ve problema. Por ahí algunos dicen que no, otros dicen que sí. Entra un poquito a la duda, ¿no? De pensar, pero si tú eres buena, si tú tienes, si según tú eres buena en tu trabajo, tienes buen currículum, ¿por qué no te quedaste entre los que conservaron? ¿Por qué fuiste parte de los que se fueron de la empresa? Ahí también entraría un poquito a que antes de contratarte, voy a averiguar bien tu experiencia, voy a averiguar bien tu conocimiento, pero nunca voy a poder saber en la otra empresa por qué la sacaron, por qué se fue. Muy difícil, ¿no? Y ahora yo les pregunto ahora, ¿por qué te fuiste de tu última empresa? Bueno, yo me retiré porque siento que ya había cumplido una etapa en esa organización. Aprendí mucho, estoy muy agradecida con esa organización, pero empecé a buscar más mi crecimiento personal, así que decidí que era momento de entrar a nuevos sectores, nuevos rubros, y por eso me tuve que despedir de mi anterior organización. ¿Me contratan o no me contratan? Ahí sí me contratan, ¿no? A ver, los demás, ¿me contratan o no me contratan? Listo, ahí sí me están contratando, pero queridos colegas, me están contratando porque les he dicho lo que ustedes querían oír. No les he dicho la verdad. Me están contratando porque les he dado una respuesta que es políticamente correcta, pero no les he dicho la verdad, el por qué no necesariamente esa puede ser mi verdad, el por qué salió de mi empresa. Pero les he dicho la respuesta que es políticamente correcta, la que ustedes querían escuchar, se las he dicho y sí me contratan. Entonces se dan cuenta que esa pregunta, lo único que me va a llevar es a que mi candidato me mienta y yo voy a escuchar lo que quiero escuchar, lo bonito, y sí lo voy a aprobar. Pero no, entonces yo de mi candidato, yo no tengo que buscar que me diga lo que quiero escuchar. Yo tengo que buscar su verdad, qué pasó, cómo es. Entonces tengo que evitar preguntas que no van a sumar, que no van a aportar a mi entrevista. Tengo que conocer a mi candidato en su aspecto más real. No, no con palabras o como dice acá Natalie, no, o con clichés que queremos escuchar. Entonces, por eso, para nosotros hacer nuestro plan de entrevista, establezcamos bien las preguntas que sí sean de aporte. Esta pregunta de ¿por qué dejaste tu anterior empleo? La pregunta creo que muchos entrevistadores la hacen porque es común hacerlo, porque se debe hacer, pero en sí, un aporte, nada, no me aporta nada y yo ahorita se los acabo de demostrar. Les he dicho verdaderos motivos por los cuales las personas suelen salir de su organización, que cuando les he dicho las verdades, los aspectos reales por los que las personas suelen salir de su organización, la gran mayoría me ha dicho no te contrato. Pero cuando les he dicho lo bonito, lo falso, lo que es políticamente correcto, sí me han contratado. Entonces, es una pregunta que en nada nos aporta, ¿no? Entonces tenemos que analizar esas preguntas que estamos haciendo. Otra pregunta que también se hace en la entrevista, que tenemos que saber cómo negociarla, ¿ok? Es en la pretensión salarial, que resulta ser una pregunta un poquito incómoda cuando nos hacen eso, ¿no? Cuando decimos, ¿y cuál es tu pretensión salarial? Muchas personas dicen, bueno, yo estoy buscando de acuerdo acorde al mercado, todo ello. Está bien, pero nosotros ya tenemos que ir con la mente el valor de lo que quiero ganar, de lo que vale mi trabajo, ¿ok? ¿Por qué? ¿Y por qué nos hacen esa pregunta las organizaciones? En especial aquellos puestos, aquellas convocatorias en las que no han publicado el sueldo. Es porque las empresas ya tienen un presupuesto para ese puesto de trabajo.
¿ok? Por ejemplo, un asistente de recursos humanos, 2.000 soles, que es aproximadamente lo que paga hoy en día el mercado, un asistente, ¿no? Entre 2.000 y 2.500 soles. Entonces, a un asistente de recursos humanos, ¿qué es lo que van y le dicen, no? Ellos ya tienen ese presupuesto para el puesto, ese presupuesto está, pero me pregunta por mi pretensión salarial y yo le digo, es de 1.500, por ejemplo, mi pretensión salarial. ¿Qué va a decir la empresa? Mi presupuesto es de 2.500, ella quiere 1.500, le pago 2.000 soles y los dos quedamos felices, porque ella le estoy pagando más de lo que pretende y yo me estoy ahorrando 500 soles. Para eso nos suelen hacer la pregunta de la pretensión salarial, para buscar entre los candidatos también la mejor oferta. Me preguntan, ¿cuál es la respuesta adecuada, la respuesta oportuna para esa pregunta? La respuesta oportuna es primero cotizar cuánto vale el puesto del trabajo al que estoy buscando en el mercado. ¿Ok? Coticemos eso y nosotros ya vayamos con un pensamiento plantado. También hay que cotizar de acuerdo a la realidad nacional en la que estemos. Por ejemplo, si hablamos de Perú, los sueldos que le pagan a un asistente en recursos humanos en Lima están por ese precio, entre los 2.000 y los 2.500. En provincias como Arequipa, Chiclayo, Trujillo, están pagando entre 1.700 y 1.800. Entonces, tenemos que cotizar nuestro valor en el mercado e ir nosotros con la idea firme. No vayamos por la tangente, no digamos un error, queridos colegas, que nunca cometan este error. Nunca digan, bueno, actualmente yo no estoy tanto en un interés, en un interés monetario. Mi mayor interés es adquirir experiencia, es aprender, es entrar a una industria bien posicionada. No cometan ese error, queridos colegas, porque con eso ustedes mismos están devaluando su trabajo. Si ustedes le hacen ver a la empresa que su interés va más allá de lo económico, más por una cuestión de estabilidad o por una cuestión de aprendizaje, van a devaluar totalmente el costo que les pueden pagar. Ustedes vayan bien firmes con su posición, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, de acuerdo al puesto. Si realmente la empresa está interesada en ustedes, tratará de negociar ese costo con ustedes. Tratará de negociarlo, ¿no? Les dirá, mira, tú no estás pidiendo 2.000, yo lo que te ofrezco es 1.600, ¿hasta cuánto podemos negociarlo para poder llegar a algo, si realmente les interesan? Pero si ustedes subestiman o desvaloran su propio trabajo, la empresa con más razón lo va a hacer. ¿Cuál es la respuesta adecuada a esa pregunta? No vayamos por las tangentes, no vayamos con el floro. No, simplemente digamos nuestro precio. Vamos ya nosotros preparados con nuestro precio. Y para una entrevista de trabajo, preguntas que también nos suelen hacer, que en ese rato nos dejan en shock, nos dejan como que pensando. Cuando nos dicen, dime cuáles son tus 3 defectos, o dime dime los 3 defectos que consideres que más resaltan en ti, ¿no? Cuando nos preguntan las virtudes, fácil nosotros, ¿no? Decimos lo que quieren escuchar los entrevistadores. Soy puntual, soy responsable, soy proactiva, soy alegre, soy dinámica, ¿no? Pero cuando nos preguntan los defectos, entramos en shock. Y si digo que soy impuntual, van a decir que voy a llegar siempre tarde a la empresa y no les va a gustar. Y si digo que soy desordenada, tampoco, porque ellos quieren una persona organizada. Y el defecto que siempre lo escucho y que siempre me dicen, soy muy perfeccionista. Ese es el defecto. Les mentiría si les digo que en todos los candidatos que he entrevistado, todo su defecto es ser perfeccionistas. ¿Por qué? Porque buscan defectos que agraden al entrevistador. ¿Ok? No hagan eso, colegas, no lo hagan. Si quieren buscar defectos que no crean que les pueda perjudicar ante su entrevista, digan defectos de frente con la solución. Por ejemplo, un defecto que pueden decir, ¿no? Un defecto mío es que al inicio suelo ser un poco tímida, pero agarro rápido confianza, me adapto rápido a los nuevos ambientes, pero al inicio siempre suelo ser un poco tímido, un poco tímida. Otro defecto de repente. Otro defecto es que soy muy sensible ante algunas situaciones, sobre todo cuando se trata de mi familia, pero cuando se trata del nivel laboral suelo ser bastante recia, bastante dura. Pueden dar defectos de su personalidad
pero a la vez mencionar la solución a su defecto para que agrade a la persona, ¿no? No caigan en los clichés de decir, mi defecto es que soy muy perfeccionista, mi defecto es que soy demasiado detallista en las cosas, ya es cliché. ¿Ok? Y para que esta pregunta no los agarre de sorpresa, hay que hacernos una autoevaluación. ¿Y qué es una autoevaluación? Que nosotros tenemos que conocer bien cuáles son nuestras virtudes y nuestros defectos, porque a veces nosotros mismos no nos conocemos y a una entrevista tenemos que ir ya preparados. A partir de ahora, queridos colegas, ahora que termine nuestra sesión, háganse un autoanálisis, un autoexamen y digan, ¿cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis virtudes? No hagan eso, conózcanse un poco más, conociendo ustedes sus defectos, sus virtudes, cuando les hagan una pregunta en la entrevista van a saber manejarlo con mayor facilidad. Y recuerden, en este proceso de la selección, estamos seleccionando el puesto que nuestra empresa requiere. Estamos seleccionando la necesidad de nuestra organización. No estamos seleccionando a la persona. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que yo tengo un equipo de fútbol y que necesito un arquero. Necesito un arquero para este equipo de fútbol. Y dentro de mis candidatos se postula el gran Messi, Lionel Messi. Messi está en mis candidatos y yo digo, en mis candidatos tengo a Messi. Messi, que es Balón de Oro, que ha ganado el Mundial, que es uno de los mejores jugadores, está postulando a mi puesto de arquero. Lo voy a contratar porque es Messi y a Messi lo pongo de arquero. Primera pregunta, colegas. ¿Creen que Messi va a poder ser un buen arquero? No, definitivamente no. ¿Creen que Messi se va a quedar en mi equipo de fútbol en el puesto de arquero para siempre? No, apenas le surja la oportunidad de delantero, se va a ir. Y yo podré decir, ¿no? Pero he contratado a la mejor opción porque es el mejor jugador del mundo, tiene Balón de Oro, tiene todo. Sí, pero no es lo que mi equipo necesita, no es lo que mi empresa necesita. Lo he contratado por lo que es, porque es Messi, pero no he contratado la necesidad que tiene mi empresa. Y en la próxima sesión vamos a ver algunos ejemplitos parecidos al que le estoy dando en la parte de seguimiento. Hoy día nos ha quedado cortito el tiempo, colegas, pero creo que ha sido una sesión bastante participativa, bastante productiva. Entonces, queridos colegas, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy y vamos a continuar en nuestra siguiente sesión. Espero que les haya gustado mucho la clase el día de hoy, bastante participativa con ustedes. Me gusta cuando ustedes participan porque yo también aprendo mucho de ustedes. Muchas gracias, que pasen un bonito fin de semana y nos vemos el día lunes. Muchas gracias.